bullying o la violencia, como se ven, como se dicen, varios nombres tiene la situación, hace mucho tiempo que está y siempre estuvo. Pero yo creo que después de la pandemia hubo un cambio. Por lo menos lo que notamos, lo que trabajamos con adolescentes. El adolescente le está costando mucho hablar entre ellos. Todos se comunican a través de los dispositivos. Es una de las consecuencias. Y también la estructura familiar, los valores, la autoridad se perdió. Entonces, el adolescente, la autoridad es él y lo que ve en las redes. Hay muchas cosas que ellos no pueden todavía, por el pensamiento mágico que hay en la adolescencia, discernir que dentro de lo que ven en el gran mundo del internet, qué puede ser verdad y qué no. En el colegio que yo trabajo, en el Lino Torres, todos los días en el gabinete, la parte de psicopedagogía, estamos solucionando problemas que se crearon a través del Instagram y de las redes, a través de los celulares, o sea, a través de los dispositivos. Y tenemos que enseñarle a los chicos, tratamos con docentes, toda una red hacemos, de enseñarle a los chicos cómo manejarse. Porque ellos se hablan, a veces ni saben, ni se conocen más que de vista, y se crean conflictos enormes a través de los mensajes de las redes. Entonces, a ver, porque lo que explica es, vamos a tener que convivir de alguna manera con las redes sociales, con las tecnologías, pero de alguna manera falta una educación o algunas recomendaciones. Sí, yo estuve analizando cuando ustedes me mandaron el video y le mandé a varias personas a ver qué opinaban. De diferentes, a gente de otros países les mandé también, porque estoy en grupos internacionales, y me dicen que ellos viven lo mismo que nosotros. Hay un punto en común desde diferentes profesiones, la opinión, yo como para ver cómo lo veían de otras áreas de trabajo, no solamente la psicopedagogía. Y me llamó la atención, Nico, que el punto común era la falta de autoridad, la falta de imagen, de orden, de límites. Yo creo que todas las personas necesitamos límites y reglas claras y pautas para estructurarnos. Te doy un ejemplo. Vos venís a tu trabajo, pero hay alguien que estructura a la hora, cómo vas a trabajar. Por más que vos seas independiente, vamos a suponer que sos un comerciante o tenés un trabajo independiente, pero la misma sociedad, la misma responsabilidad, ya sea de impuestos contra el Estado, con lo que sea, te hace que vos tengas una disciplina. La disciplina hace al orden y a la autoridad. Es una cadena de cosas. Y hoy en día es como que eso está desdibujado. Y el adolescente es adolescente porque adolece de un montón de cosas que está elaborando. El duelo del cuerpo que pierde, de que ya tiene que asumir más responsabilidades, es que tampoco hay alguien que les diga cómo hacerlas. Entonces, yo creo que en la casa hay muchas carencias en cuanto a pautas claras, ya sean los dispositivos o otras reglas. Entonces, para analizarlo, ¿qué pasa en el caso, como lo decía, en el caso donde ya, como lo decía, desde la casa ya no tiene esto, digamos, como lo manifestaba, no hay límites. No. Y están en esta situación, ya pasó varias veces. ¿Cómo de alguna manera se lo detiene o se revierte esta situación? Yo creo que los docentes somos, o sea, los que trabajamos en instituciones educativas, somos un pilar importante para poder revertir esto en parte. Los dispositivos van a estar, como vos dijiste, ya forma parte de nuestra vida. Ahora, puede ser negativo o positivo. Entonces, yo creo que para que el niño, el que es niño ahora, que va a ser un adolescente el día de mañana, ya tenemos que empezar a educarlo y trabajarlo diferente, para que después cuando transite su adolescencia sea menos agresiva y con otros recursos para poder solucionar los conflictos que le surgen de la misma interacción con el par. Porque eso es algo normal que va a surgir. Pero como no tienen recursos para solucionar, recurren a la violencia. Y yo creo que también estuve pensando en los deportes. Yo creo que
incentivar el deporte en los niños y adolescentes. Si la sociedad, el Estado incentiva eso, el deporte ayuda muchísimo. Nosotros por medio de, hablando del gabinete, en la escuela damos sugerencias que haga un deporte a la tarde, a los papás cuando vienen con las dudas de los medios. Y muchas veces nos ayuda mucho eso. El deporte es una gran herramienta para sacarlo de tanto tiempo en las redes hasta que sepa cómo utilizar las redes. Claro. Podríamos decir que, para resumir en al menos tres buenos consejos para una familia. Vamos a ubicarnos en un contexto familiar donde tenemos a un adolescente que ya protagonizó tipos de violencia, como el video que estamos hablando en cuestión. Al menos unos tres recomendaciones para la familia. Tratar de hablar con el chico, de entender un poquito qué le está pasando y qué le cuesta manejarse en la comunicación con los pares, con los mismos adolescentes. Tratar de entender esa parte como papá, cómo puedo ayudarlo. Por eso no se precisa estudio, es solamente intuición, digamos, de cosas útiles o de la vida que el papá le pueda enseñar de cómo dialogar y manejarse con el par. Eso primero. Después, tratar de enseñarle desde la casa cómo resolver problemas. Porque a veces el límite, cuando yo hablo del límite, no estoy hablando de castigo. Un encuadre es un límite. Una felicitación o ayudar o acentuar lo positivo de una persona también es un límite. Porque estamos reforzando algo positivo. A veces a través de lo positivo tratamos de que su autoestima esté mejor y tenga más recursos para poder de enfrentar los conflictos. Yo creo que el papá, lo primero que yo haría como mamá es entender qué le pasa en la relación con los pares. Cómo darle recursos, cómo de hablar con el par fuera de los dispositivos, que ese es el gran conflicto que tiene el adolescente hoy en día. Y como tercero agregamos el deporte, podría decirse. Totalmente de acuerdo. Ese se me estaba pasando, que para mí es muy importante. Como papá trataría de llevarle a un deporte, incentivarle a un deporte. Me acercaría a la escuela también. En la escuela también, por supuesto. A veces el cuadro ya es bastante complejo cuando también hay inconvenientes ya con los docentes, con el mismo adolescente, ¿verdad? Sí, se complica mucho. Mucho más. Y a veces el papá que se acerca a la escuela, que pregunta, que trabaja a la par nuestra, es mucho más llevadero y logramos que el chico pueda aprender esto. Bueno.